Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. En la clase anterior estuvimos ya cerrando nuestro primer CRUD dentro de un entorno de servicio monolítico, es decir, en un sistema mediante el cual nosotros proveíamos de las diferentes vistas a nuestro usuario, teniendo en cuenta que nuestra construcción va a tener tanto backend como frontend. Sin embargo, cuando trabajamos con Laravel, no solo vamos a estar realizando construcciones en monolito, es decir, construcciones que nos generen todo ese frontal y ese backend, sino que también vamos a estar realizando construcciones que nos permitan generar sistemas de backend puro, donde nosotros vamos a servir los datos a través de una API REST para que sea un segundo sistema el que haga el consumo. Por ejemplo, podríamos tener una aplicación desarrollada en Vue o en Angular o en React o en cualquier otra tecnología que sea un frontal y que sea la que está destinada a hacer el consumo de nuestro servicio. De tal forma que nosotros tenemos que proveer los datos a través de un servicio de backend puro que no va a pintar vistas, sino que simplemente va a devolver datos y a operar con ellos. Eso es lo que vamos a estar realizando a lo largo de esta clase. Vamos a hacer la construcción de un sistema de CRUD, pero en este caso a través de una API REST, sirviendo los datos a través de una API. Vamos a por ello. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y como siempre vamos a generar un nuevo proyecto para poder dar soporte a la lección de hoy. Para ello voy a generar Laravel New y voy a preparar un proyecto nuevo que voy a llamar, por ejemplo, API CRUD. Esperamos a que finalice el scaffolding completo del proyecto y una vez lo tengamos vamos a hacer las disposiciones necesarias para trabajar con la base de datos y poder comenzar a servir nuestra API. Es importante destacar también que lo que estuvimos realizando a lo largo de la clase anterior a través de una estructura en monolito no es sustitutivo de lo que vamos a estar realizando a lo largo de esta sesión, sino que pueden llegar a ser también entornos complementarios. Es muy habitual, de hecho, cuando trabajamos con Laravel, por ejemplo, realizar una estructuración en monolito para el panel de administración y servir los datos de la aplicación a través de una API para utilizar un frontal que consuma los datos para mostrarlos al usuario. De tal forma que no necesariamente vamos a tener sistemas puramente backend o puramente monolito. Es también habitual encontrarnos con situaciones en las que vamos a tener un sistema híbrido donde vamos a servir vistas para, por ejemplo, controlar los datos, es decir, realizar el panel de administración, pero que el consumo por parte del usuario no se derive a cliente final, sino que se derive a un cliente que sea una aplicación frontend o una aplicación móvil o el elemento correspondiente que va a ser el que ya se va a encargar de interactuar con nuestro usuario. Hecha esta aclaración, continuamos esperando a que finalice el scaffolding del proyecto y continuamos. Muy bien, ya tenemos por aquí nuestro proyecto desarrollado de API CRUD y en él, como siempre, lo primero que vamos a estar realizando es la estructura a nuestro sistema de datos. Esta parte ya la hemos trabajado bastante, así que podemos permitirnos el desarrollarla de una forma bastante rápida. Vamos a acudir a HeidiSQL, en mi caso, para establecer un sistema de bases de datos en el cual podamos apoyarnos. Vamos a hacer la configuración del entorno y una vez tengamos la configuración del entorno realizada ya podremos pasar a generar las migraciones base de este proyecto. Toda esta parte de gestión es igual tanto en un sistema CRUD para un monolito como en el caso de una API, es decir, no va a haber diferencias en toda esta parte del proceso. Muy bien, estoy por aquí en HeidiSQL, voy a acceder al contenido. Ya estamos por aquí y vamos a generar una nueva base de datos que yo voy a llamar pues API CRUD. Muy bien, ya la tenemos generada, así que podemos pasar a la configuración del proyecto. Acudimos a nuestras variables de entorno, tenemos el API CRUD, perfecto, y ya solo nos quedaría establecer el password correspondiente que tengamos en nuestro usuario de HeidiSQL.
Ahora vamos a proceder a generar los archivos de migración y el modelo que van a estar controlando al sistema de persistencia. En este caso vamos a generar un servicio mediante el cual vamos a devolver notas para mantenernos en un ejemplo similar al que estuvimos haciendo anteriormente y podamos comparar. Para ello, PHP Artisan, make, model, y vamos a hacer el model node incorporando las migraciones. Vamos a anidarnos dentro del proyecto. Perfecto. Ya hemos generado entonces nuestro archivo de modelo y nuestro archivo de migración. Voy a acudir al archivo del modelo y voy a preparar qué elementos van a poder ser accesibles a lo largo de nuestra aplicación. Recordad que siempre podemos ocultar cierta parte de la información para que no se devuelva en los JSON, tal y como vimos en clases anteriores, a través de hidden, o también podemos escoger qué elementos van a poder ser cumplimentables, fillable, a través de fillable, o también qué elementos vamos a estar protegiendo. En nuestro caso vamos a estar haciendo un único elemento que va a proporcionar un título y una descripción de la nota, por lo tanto voy a utilizar un atajo y este va a ser el decir, el indicar que el array de elementos protegidos está vacío. Si el array de elementos protegidos está vacío, esto significa que todos los elementos son cumplimentables, puesto que este es el opuesto. Recordad que lo estuvimos viendo en la clase de modelos. Muy bien, hemos finalizado entonces la configuración de nuestro modelo, una configuración sencilla para no entretenernos demasiado en partes del desarrollo que ya conocemos de clases anteriores, y ahora vamos a acudir a los archivos de migración. Y en los archivos de migración voy a acudir a la tabla de notas, y en la tabla de notas vamos a establecer que la estructura de nuestra base de datos va a contener un string que va a ser un title, que va a tener una longitud máxima de 255 caracteres, y vamos a tener también una descripción que vamos a denominar content, que también va a ser de un máximo de 255 caracteres y que en este caso, por ejemplo, podríamos estar estableciendo que este valor puede ser nulo. Con esto ya tenemos la construcción de nuestro archivo de migraciones y por lo tanto ya podemos proceder a migrar toda la estructura. Esto lo hacíamos con PHP Artisan migrate. Esperamos a que se ejecute la migración. Perfecto. Y toda la estructura de nuestro proyecto ya permanece respaldada en nuestro sistema de persistencia. Ahora es el momento de proceder a el servicio de nuestra API. Y para ello lo que vamos a hacer es acudir a la sección de rutas. Y en esta ocasión ya no vamos a estar acudiendo al servicio de rutas web, puesto que recordad que las rutas web van a estar devolviendo vistas en última instancia y por tanto son las destinadas a hacer la construcción en monolito. En nuestro caso, nuestra API va a estar devolviendo los datos de forma directa, es decir, en un formato de backend puro, y por lo tanto las rutas que vamos a estar construyendo a lo largo de esta sesión ya no van a ser rutas web, sino que van a ser rutas API. Aquí podemos observar que estos elementos no son sustitutivos, tal y como hablábamos al principio de la clase. Nosotros podríamos estar haciendo la construcción de un proyecto que devuelva rutas web y que también devuelva rutas API. En este ejemplo, nosotros vamos a estar trabajando la construcción a través de rutas API y por tanto vamos a establecer las diferentes rutas de nuestro proyecto en el archivo api.php. Vamos a limpiar por aquí el comentario para dejarlo vacío y vamos a observar cuál es la construcción por defecto que contiene el archivo de rutas API. Podemos observar que su construcción es igual a la construcción de las diferentes rutas web, es decir, no dejamos de tener un root dispatcher en el cual a través de la clase root nos apoyamos en los diferentes métodos estáticos que nos permiten asociar cada una de las URI con su correspondiente controlador. Exactamente igual que como hemos visto en la aplicación para nuestro CRUD. Quizás como especial
punto de relevancia, podemos observar que por defecto Laravel está protegiendo las rutas a través de un middleware denominado Auth Sanctum. Este es un middleware de autenticación y hace la protección de rutas para que éstas solo puedan ser accedidas si el usuario se ha autenticado previamente, es decir, si se ha registrado o logueado. En nuestro caso, todavía no vamos a estar aplicando esta protección de rutas, puesto que todavía no hemos llegado a las clases de autenticación de usuarios. Así que vamos a hacer una API pública que puede ser consumida por cualquier tipo de servicio. Muy bien. Vamos a comenzar entonces y vamos a generar el controlador que vamos a estar utilizando para la gestión de nuestra API. Para ello, PHP artisan make controller. Vamos a hacer aquí algo de espacio para que se lea bien. Make controller, y el controlador que vamos a estar haciendo es el node controller. Y tal y como vimos en la clase anterior, si queremos hacer este controlador para hacer la gestión de un CRUD por defecto, podemos ahorrarnos la construcción de todas las funciones a través de indicar el argumento, en este caso, de resource. Esta parte la vimos al final de la clase anterior, en la cual indicábamos que, indicando que este controlador lo vamos a estar utilizando para la gestión de un recurso, Laravel, a la hora de crearlo, ya nos va a ubicar todas las funciones principales de nuestro controlador. En este caso, las funciones de destroy, update, edit, show, store, create, index, todas las que estuvimos trabajando a lo largo de la clase anterior. De igual forma, en la clase anterior también estuvimos observando que cuando vamos a generar las rutas, si estas van a estar destinadas a hacer el control de nuestro proyecto es en un sistema CRUD, es decir, vamos a generar las rutas para un CRUD, en lugar de definir las 7 rutas distintas, podíamos ahorrarnos todo ese proceso y generar una única ruta a través del método estático resource, que nos va a permitir asociar una ruta, en este caso yo voy a denominarla node, al control de nuestro controlador. Para ello, como siempre, lo primero que voy a hacer es importar el controlador que voy a estar utilizando, que es el que acabamos de crear. En este caso, app http controllers y se llama node controller. Una vez lo tenemos ya importado, podemos proceder a utilizarlo y vamos a vincular todas las rutas del recurso node, que van a ser todas las rutas de creación, edición, actualización, borrado, etcétera, a nuestro controlador. Y esto lo hacemos a través de la vinculación con nuestro node controller class. Perfecto. De esta forma tan sencilla y tal y como veíamos al final de la clase anterior, podemos hacer la vinculación directa de una ruta con un controlador de recurso. Esta importación ya no la necesitamos. Muy bien. Como última apreciación dentro de la construcción de nuestra ruta de API, podemos observar que no es necesario nombrar la ruta. No es necesario nombrar la ruta a priori, puesto que al ser una API no vamos a estar utilizando vistas que vayan a necesitar generar ningún tipo de enlace hacia esta ruta en concreto, ya que va a ser una ruta que directamente vamos a estar ofreciendo a cada uno de los sistemas que vayan a consumirla. Y si bien, en este caso, la generación de las diferentes rutas a través de resource ya nos va a generar los nombres de las mismas, en este caso sí nos vemos en la necesidad de generar una ruta que no es CRUD, que es también una situación habitual, pues no es necesario nombrarla en principio, puesto que no vamos a necesitar acudir a su nombre a lo largo de la construcción de las vistas si estamos haciendo un sistema API REST puro. Muy bien. Tenemos entonces nuestra ruta, podemos comprobar que si acudimos a artisan root list, tal y como hicimos en la clase anterior, podemos observar todo el listado de rutas de nuestro proyecto. Y dentro de este listado de rutas podemos observar las rutas node create, el node pasando el node para mostrarlo,
la ruta de actualización, la ruta de borrado, todas las diferentes rutas asociadas al CRUD que vamos a estar utilizando, que vamos a estar generando. Y podemos observar como principal distinción, como principal diferencia, que el nombrado de cada una de las rutas lleva delante la palabra API. Y es que Laravel, por defecto, cuando hace la construcción de rutas, para diferenciar las rutas que está sirviendo de API de las rutas que son servidas para vistas en sistema de monolito, a las rutas de API, por defecto, les va a ubicar ese API delante. Entraremos a detenernos en este aspecto más adelante, cuando veamos los diferentes proveedores de servicio, pero, como siempre, para que podamos entender el porqué de cada una de las cosas que están ocurriendo por debajo, dentro de nuestro proyecto, si acudimos a los providers, dentro de app providers, podemos observar que tenemos el proveedor de servicios de ruta, que es el que se encarga de hacer toda esta parte de la construcción. Y aquí, en su función boot, que es la que se encarga de hacer el arranque, podemos observar que hace la diferenciación entre las rutas que van a ser servidas por API, a las cuales le aplica una serie de middleware por defecto, de las rutas que va a estar sirviendo a través de web, a las cuales les sirve otro conjunto de middleware por defecto. Dentro de este servicio de modificación podemos observar que a las rutas que son rutas de API, es decir, las que se encuentran dentro del fichero api.php, siempre les añade por defecto el prefijo API. Por eso, cuando nosotros acudimos a observar las diferentes rutas que tenemos y que hemos construido, podemos observar que todas ellas tienen delante la palabra API. Esto es porque esas rutas, al ser rutas de API, nuestro service provider, al estar dentro del archivo api.php, automáticamente le va a incluir a todas ellas el prefijo API. Si quisiésemos modificarlo, podríamos hacerlo aquí directamente dentro de nuestro root service provider, o también podríamos estar dentro de nuestras rutas añadiendo más prefijos a cada una de ellas. Por ejemplo, un prefijo común sería indicar la versión de la API que estamos haciendo. Así sería API versión 1, Node y el contenido correspondiente. Los prefijos los podemos aplicar tanto a las rutas de API como a las rutas web. No es algo propio de las rutas de API, pero por defecto a estas se les va a aplicar ese prefijo. Para que podamos entender rápidamente, ya que estamos en el Service Provider de rutas, podemos observar que este Service Provider nos va a incluir ciertas configuraciones, y principalmente estas configuraciones se van a encargar de establecer el límite de solicitudes y de diferenciar las rutas API de las rutas web. Este proveedor es el que indica a nuestro sistema Laravel que las rutas en monolito están escritas dentro del archivo rootsweb.php y que las rutas que están destinadas a ser servidas por API se encuentran dentro del archivo rootsapi.php y que contienen el prefijo API. Un punto a destacar dentro de esta parte es la configuración del límite de solicitudes, que la tenemos por aquí, Configure Rate Limiting. Este método, que lo tenemos por aquí, configura cuál es el número de peticiones máximas que puede realizarnos un servicio, y esto es muy importante. Por defecto, indica que el número máximo de peticiones es de 60 peticiones por minuto. Esto es importante porque el sistema va a utilizar la cuenta del usuario en el caso de que esté logueado o la IP del usuario en el caso de que no esté logueado para identificarlo, y solo le va a permitir realizar 60 solicitudes por minuto. Si vamos a hacer la construcción de una API pública, generalista, para nosotros es más que suficiente. Pero os digo esto porque es muy común cuando estamos desarrollando, por ejemplo, un proyecto de redes sociales, por ejemplo, o de un alto índice de configuración, donde el usuario tiene que hacer una multitud de peticiones al servicio para poder traerse los diferentes datos que van a conformar su vista, y esta vista es un frontal que está construido a través de cualquier tecnología reactiva. Por ejemplo, imaginad que estamos haciendo una red social y que estamos pintando diferentes elementos y vamos a indicar si ese elemento lo tenemos marcado como favorito o no, y estamos haciendo una lista de 100 elementos.
Y cada uno de estos elementos es un componente realizado en Vue, por ejemplo, que necesita hacer una petición a un servicio que está en Laravel para poder obtener la información. Pues para poder pintar esa vista vamos a necesitar hacer un mínimo de 100 peticiones y por tanto la página se nos va a quedar a medio cargar porque vamos a superar este límite. Por tanto, simplemente indicar, punto importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta el número máximo de peticiones por minuto que vamos a permitir a nuestra API por cada uno de los usuarios. Es decir, no es una petición en total por el total de usuarios, sino cada uno de los usuarios va a poder hacer ese número de peticiones al servicio como máximo por minuto. Muy bien. Hemos visto entonces cuál es la configuración del sistema de rutas, ya lo conocemos y ahora ya tenemos nuestra ruta, tenemos nuestro controlador y podemos ahora ya sí proceder a hacer la construcción de nuestro servicio de API. Procedamos ahora a realizar el controlador para nuestra API. Para ello vamos a hacer algo de espacio para poder leerlo bien y vamos a comenzar a cumplimentar cada una de las funciones. Para ello voy a estar ubicando en primer lugar el uso de nuestro app models y se llama Node para poder hacer uso de Eloquent a lo largo de la construcción de nuestra API, del controlador de nuestra API. Recordad que Eloquent es el ORM de Laravel, que no es la única opción que tenemos, que podemos utilizar o apoyarnos en otras opciones tal y como estuvimos viendo en la clase anterior, pero que por defecto en estas primeras clases y dentro del patrón de arquitectura en MVC vamos a tener una tendencia natural a apoyarnos en el patrón de, en este caso, el patrón Active Record del ORM Eloquent para realizar las peticiones. Si bien más adelante introduciremos también cuando es interesante utilizar las otras metodologías. Muy bien, pues empecemos por la función index. La función index tiene que listar todos los elementos del recurso. Esto es tan sencillo para nosotros como acudir a Node y acudir a la función all, que nos está devolviendo ya el contenido de nuestros registros en la nota, de tal forma de que ya podemos acceder a todos ellos. Vamos a guardarlos en una variable inicialmente, nodes. Y ahora tenemos que servir esta información. Hasta ahora, toda la construcción es igual a como la estábamos realizando para servir el contenido en monolito. Sin embargo, llegados a este punto, tenemos que hacer una diferenciación, puesto que ahora no vamos a retornar una vista, como hemos hecho anteriormente, para pintar los datos, sino que directamente vamos a estar devolviendo esta información para que el sistema que está consumiendo nuestro backend pueda beneficiarse de la petición que he realizado. Para hacer esto, nosotros vamos a estar utilizando un formato de API RESTful, es decir, un formato de API mediante la cual nosotros vamos a estar haciendo la construcción de las peticiones a nuestro CRUD en el sistema que Laravel ya nos incluye por defecto con los diferentes verbos, get, post, etc. Y vamos a estar devolviendo la información de dichos elementos a través de un formato JSON. De un formato JSON que va a ofrecer la información para que pueda consumirla el sistema que está utilizando la API que estamos construyendo nosotros. Para ello vamos a estar entonces retornando no una vista, sino una respuesta, response. Y esta respuesta la vamos a estar devolviendo en el formato JSON. Y por ello le aplicamos el método JSON. Y dentro del método JSON vamos a poder estar estableciendo tres valores principales, como son, en este caso, en primer lugar, los datos que vamos a estar devolviendo, en segundo lugar, el mensaje de servicio que vamos a estar dando, es decir, cuál es el mensaje de estado que ha dado nuestro servidor, y en tercer lugar podríamos estar opcionalmente añadiendo algún valor de cabecera en el caso de que nosotros estemos estableciendo algún tipo de protocolo en esa información que deba corresponderse con ciertos headers. En nuestro caso, el formato más sencillo sería simplemente devolver las notas. No obstante, podríamos estar indicando además que estas notas nosotros los vamos a estar devolviendo indicando un status 200, que es el valor por defecto.
Esto lo que indica es que la petición ha sido satisfecha de una forma apropiada, es decir, que no ha ocurrido, no hemos incurrido en ningún tipo de error a la hora de recepcionar los datos. Muy bien, pues ya hemos construido nuestra primera función en el controlador. Vamos a por la segunda. La segunda es la función de control para crear, es decir, nuestro controlador para crear una nueva nota. Para ello, podemos utilizar las reglas de validación que estuvimos viendo en la clase anterior. Es decir, podríamos estar realizando una custom request, como por ejemplo podría ser la node request. Vamos a generarla. PHP artisan make request y vamos a generar la node request. Ya la tenemos. Recordad que esta parte no es obligatoria, podríamos estar validando los datos directamente en controlador, pero siempre, y de cara a mantener una buena estructuración de nuestro código, va a ser recomendable separar las validaciones de contenido de nuestro controlador, de tal forma que mantengamos una responsabilidad única en cada una de las funciones de control. Para ello vamos a indicar que vamos a permitir que todos los usuarios puedan realizar este tipo de peticiones. Y en sus reglas, pues vamos a indicar que el título va a ser obligatorio, required, y que debe contener un máximo de 255 caracteres. Adicionalmente, también podríamos indicar que tiene que contener un mínimo de 3 caracteres, por ejemplo, para que nos introduzcan un mínimo de información válida. De igual forma, vamos a tener el contenido de la nota. Esta puede ser nullable, porque es un parámetro opcional. Pero en cualquier caso debe contener una longitud máxima de 255 caracteres y vamos a marcarle un mínimo de 3 también, para que contenga un mínimo de información. Muy bien, tenemos ya la customización de nuestra petición. Recordad que todo esto ya lo vimos en la clase anterior, esta parte tampoco es nueva. Ahora que tenemos esa request, podemos usarla, podemos indicar que queremos usar app http request node request. Vamos a usarla y vamos a indicar que la petición que nos va a llegar para la creación de un elemento va a ser una petición node request. Y de esta forma, cuando nosotros recepcionamos el valor de la petición, esta petición ya nos va a llegar validada. Si no, nuestro node request va a tirar hacia atrás la petición en el caso de que no cumpla los requisitos que hemos solicitado, de tal forma que cuando la información llega a nuestro controlador ya llega limpia y validada. Ahora vamos a proceder a realizar la generación y para ello simplemente recordad que podemos apoyarnos en Node y a través del modelo utilizar el método create tal y como estuvimos viendo. Y teníamos el atajo request all para generar el elemento con todos estos valores. Una vez hemos hecho la generación, podríamos estar retornando una respuesta JSON en la cual nosotros podríamos introducir, por ejemplo, pues un campo success, éxito, y le indicamos true, que ha tenido éxito la petición. Y podríamos estar derivando el estatus de correspondiente a la generación del elemento. Es decir, podemos indicar que el servidor indica el código correspondiente a la creación de un nuevo activo dentro del sistema de persistencia. En este caso sería el 201. Esto indica que el recurso ha sido generado satisfactoriamente. Si bien esta parte no es obligatoria, nuestro servicio podría estar devolviendo el estado 200 por defecto, suele ser recomendable siempre que nuestro servicio devuelva el estado correspondiente a nuestra petición, y el más acertado sería el 201, pues es el que indica que un nuevo elemento ha sido creado en el servicio. Muy bien, pues ya hemos generado también la creación de nuestra nota. Procedamos ahora a guardar la nota. En este caso, el sistema de guardar la nota y de crear la nota solo vamos a necesitar uno de ellos, puesto que en API no vamos a estar retornando el valor de nuestro formulario. Para mantener
la estructura en nuestro código correcta, vamos a indicar que la función que hemos generado es la función store y vamos a eliminar la función create, que no nos va a ser necesaria, puesto que no vamos a tener que devolver ningún tipo de formulario para nuestra construcción. Procedamos ahora a la generación de nuestra función de mostrar información, de mostrar los datos de nuestro elemento controlado. En esta parte, bastante sencillo. Aplicamos, al igual que hemos realizado anteriormente, el node y podemos apoyarnos en el método find, que ya conocemos, para encontrar el recurso que se encuentra con dicho identificador. Este sería la nota correspondiente. Una vez lo hemos obtenido, podemos proceder a retornarlo. Return response JSON, y en el JSON pasamos nuestra nota, nuestro node. El código correctamente satisfecho es el 200 para indicar el listado. Procedemos luego a la función de edición. La función de edición no la vamos a necesitar, puesto que, al igual que nos ha ocurrido previamente con la función de creación, es simplemente para mostrar el formulario. Y nosotros no estamos mostrando formularios, estamos simplemente ejecutando una aplicación que va a estar atacando de forma directa a la escritura o actualización sin necesidad de mostrar formularios, puesto que los datos los servimos a través de una API. El siguiente punto, por tanto, sería la generación de nuestro update. Para ello, una vez más, lo que vamos a estar realizando no es una request, sino una node request para apoyarnos en la validación que previamente hemos construido. De esta forma, ahora simplemente vamos a proceder a obtener nuestro elemento. En este caso, vamos a obtener la nota indicando node find y vamos a encontrar la nota que se desea actualizar, que nos está llegando por la información a través del identificador de la nota que se desea modificar. Toda esta parte igual que en el CRUD general, en el CRUD de vistas. Una vez lo hemos obtenido, ahora vamos a modificarla. Podríamos hacer, para aprovechar el otro método distinto de actualización, podríamos realizar directamente el node update para poder ejecutar la actualización del contenido, o de cara a que podamos observar los dos métodos distintos que tenemos, podríamos también estar haciendo sin ningún tipo de problema la orientación a objetos para indicar que vamos a estar utilizando el título que hemos recepcionado en nuestra nota y que vamos a actualizar también su contenido con el contenido que hemos recepcionado. Una vez realizamos todo esto, podemos proceder a guardar los nuevos valores de la nota. Ya hemos finalizado, podemos retornar la respuesta. En este caso, una vez más, una respuesta JSON, donde vayamos a indicarle que el recurso ha sido creado. En este caso, podríamos estar utilizando, por ejemplo, un formato JSON donde indiquemos el éxito de la operación y posteriormente indicar también el código de la operación. Podríamos estar apoyándonos en el código 200 para indicar que la operación ha ocurrido de forma satisfactoria, o del 204 en el caso de que vayamos a devolver una respuesta sin contenido. Nosotros podemos apoyarnos dentro de este ejemplo en el código general, puesto que sí vamos a devolver una respuesta en la actualización del recurso. En última instancia nos queda la operación de destrucción del elemento, donde simplemente acudimos a node y vamos a buscar, en este caso, el elemento que contiene el ID y vamos a aplicarle el delete, el borrado del elemento. Una vez más, retornamos la respuesta en formato JSON, mediante el cual podemos indicar el éxito de la operación. Muy bien, hemos construido la base del controlador de nuestro recurso. Si bien
toda esta parte del desarrollo puede llegar a ser realizado de una forma mucho más limpia. Vamos a ver ahora también cómo podemos mejorar la construcción de este controlador. Hemos hecho el primero de los pasos, que es, apoyándonos en los recursos que ya conocemos, generar el controlador de nuestra API, simplemente modificando el formato de retorno de vista a respuesta en JSON. Vamos a ver ahora cómo podemos continuar avanzando en la mejora de nuestro controlador de recurso. Procedamos ahora a realizar ciertas mejoras y refactorización sobre el controlador que hemos construido. Principalmente vamos a tener dos tipos de enfoque para poder realizar esta refactorización. Una aplicada a el sentido propiamente dicho, es decir, al tipo de respuesta que nosotros vamos a estar ofreciendo a nuestro sistema consumidor, y otro con referencia al mostrado del tipado de cada una de las acciones que vamos a estar realizando. Empecemos por la segunda de ellas, que es la más sencilla. Estamos observando una construcción un tanto verbosa del contenido que estamos mostrando en cada una de las funciones, realizando la explicación de cada uno de los elementos del recurso. Podemos aprovecharnos en los nuevos formatos de tipado que Laravel nos ofrece para realizar esta construcción de una forma mucho más limpia. Podemos eliminar toda esta verbosidad que estamos aplicando a nivel de argumentación sobre la función y simplemente indicar que nuestra función va a estar devolviendo una JSON response. De esta forma conseguimos realizar una descripción de la respuesta que implica una construcción de la función mucho más limpia. Por supuesto, podríamos estar también aplicando órdenes de refactorización al uso, como por ejemplo podría ser devolver directamente el node alls, y así podríamos estar eliminando una de las líneas de nuestro código, es decir, haciendo nuestro contenido mucho más corto. De igual forma, nuestra función de guardado podríamos eliminarle la verbosidad y indicarle simplemente que va a estar devolviendo una JSON response, y voy a hacer esta formulación para el resto de contenido para que me quede más limpia. Si bien estoy eliminando cierta parte de la argumentación del contenido de la función que podría ser interesante, como la explicación de cada uno de los parámetros, por norma general nos va a quedar una construcción más limpia, ya que vamos a poder indicar cuál va a ser el tipo de dato de respuesta y estamos indicando también el tipado de los diferentes elementos que estamos recepcionando, elementos que hemos customizado, de tal forma que vamos a conseguir pues un controlador más limpio a la hora de trabajar. Muy bien, hemos reducido considerablemente la extensión de nuestro controlador. La segunda de las refactorizaciones que podríamos estar aplicando sobre el contenido, y que es muy interesante, es el control sobre la respuesta. Y es que hasta ahora la devolución del contenido que estamos realizando es una devolución que no implica ninguna transformación del formato del recurso. Es decir, si yo estoy devolviendo, por ejemplo, a la hora de generar o de un listado con los diferentes elementos, yo estoy devolviendo de forma directa los elementos con el formato que contiene el modelo. Pero podría ser interesante para mí realizar alguna modificación en esa estructura y servirla de una forma distinta. Por ejemplo, añadiendo más contenido a la respuesta que no incluya necesariamente o únicamente el contenido del modelo. Todo esto vamos a poder verlo posteriormente con la generación de los API Resources o los recursos API que vamos a estar utilizando para generar nuestras colecciones de devolución que vamos a estar aplicando sobre nuestras API. Pero para que podamos entender bien ese punto, antes de nada vamos a comprobar la API que ya hemos construido para que luego podamos entender el sentido que puede tener el uso de una API Resource, de un recurso API. Simplemente indicar también que por convención nosotros, por ejemplo, en la devolución de la creación de los elementos simplemente estamos indicando que la creación ha ocurrido de forma correcta, pero suele ser convención el hecho de devolver también el recurso que ha sido creado. Es decir, suele ser habitual que cuando generamos un nuevo recurso devolvamos
el recurso en sí que acabamos de generar, para que de esta forma el sistema que ha creado el recurso pueda obtener el recurso generado. Es convención utilizarlo. De igual forma, cuando nosotros realizamos la actualización del contenido, también sería interesante devolver el recurso que hemos actualizado con la información ya modificada, simplemente para facilitar la vida de nuestro frontal y que no tenga que volver a hacer una solicitud sobre el recurso generado. Muy bien, pues antes de nada y antes de continuar, lo que vamos a hacer es comprobar nuestra API. Vamos a poder observar que lo que hemos construido funciona correctamente, para que posteriormente podamos pasar a refactorizar con la generación de recursos API. Para ello vamos a necesitar solicitarle a nuestro entorno a través de algún cliente de peticiones para poder simular que estamos siendo un frontal que solicita peticiones a nuestro servicio. Podemos recurrir a cualquier tipo de sistema. Si tenéis alguno ya preferido, como por ejemplo Postman, podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema. Yo en mi caso voy a utilizar Thunder Client, que es una extensión de Visual Studio Code que me va a permitir realizar la simulación de esas peticiones directamente dentro del entorno de Visual Studio Code sin tener que abandonarlo. Si no lo conocéis, acudimos a extensiones, buscamos Thunder Client y por aquí lo tenemos. Simplemente nos bastaría con instalarlo. Muy bien, una vez hemos instalado nuestro Thunder Client, en mi caso ya lo tenía instalado, simplemente tenía una actualización pendiente por ahí, vamos a apoyarnos en él para simular cada una de las peticiones. Así que voy a cerrar por aquí y tenemos por aquí nuestro recurso de nota que vamos a estar utilizando. Muy bien, pues lo primero que voy a hacer, antes de nada, va a ser levantar el servicio. PHP Artisan serve, para levantar un servidor de pruebas contra el cual podamos realizar nuestras peticiones. Ya lo tenemos generado, ya está levantado el servicio y vamos a proceder a realizar las peticiones. Para ello acudimos al icono de Thunder Client, ahora que ya lo tenemos instalado. Si bien si queréis hacerlo a través de Postman podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, y vamos a pulsar en New Request para generar una nueva request a nuestro servicio, a nuestro sistema. Vamos a comenzar por solicitar, por ejemplo, la creación de una nota para que tengamos algún recurso en nuestro sistema. Para ello vamos a tener que acudir a la ruta especificada a tal efecto. Si no recordáis las rutas, recordad que en un nuevo terminal siempre podéis utilizar el comando de root list para obtener el listado de todas las rutas que contiene el sistema. De esta forma podéis tener rápidamente la visualización del contenido. Voy a entrar en la carpeta del proyecto y a solicitarlo. Muy bien. Podemos observar entonces que tenemos para el store del proyecto, tenemos una petición post a API Node. Pues vamos a realizarla. Vamos a utilizar esta petición hacia HTTP // en este caso 127.0.0.1 en el puerto 8000, que es donde tenemos levantado el servicio. Recordad que lo tenéis en la acción de levantar el servicio con el PHP Artisan serve, ya nos indica cuál es la dirección donde se ha levantado el servicio. Y ahora en esa dirección vamos a acudir a API/node, que es el endpoint que hemos generado para poder realizar la escritura. Y entonces vamos a indicar que el contenido va a ser un contenido post, que vamos a estar enviando la información a través de post. Vamos a asegurarnos que en los headers vamos a estar aceptando cualquier tipo de petición, y si bien podríamos también indicarle en los headers que el content type va a ser application JSON para que no tengamos ningún problema en la petición. Y a partir de ahí vamos a introducir el cuerpo de nuestra petición, que yo en mi caso pues voy a hacerlo a través de un JSON, donde vamos a tener por un lado el título, que va a ser Hello World, y por otro lado vamos a estar introduciendo el contenido, el content, que va a ser, pues por ejemplo, Lorem Ipsum.
Muy bien, pues vamos a realizar esta petición. Vamos a solicitarlo y perfecto. Podemos observar que cuando realizamos esta petición a la API que hemos construido, nuestro servicio nos devuelve un estatus 201 creado y nos indica en la respuesta success true y nos devuelve el contenido que ha generado con su título, su contenido, su update, su create y su ID correspondiente para que nuestro frontal pueda beneficiarse de dicha información. Si acudimos a nuestra base de datos, podremos observar también que dicha petición, voy a recargar la base de datos, acudo a notas, observamos los datos y podemos observar que la petición ha sido satisfecha de forma correcta y que en nuestro sistema de persistencia ha sido guardada dicha información. Vamos a solicitar la grabación de una segunda nota. Para ello, Hello World 2, Lorem Ipsum 2, por ejemplo, y volvemos a realizar la petición. Una vez más, obtenemos una operación exitosa y se nos devuelven los datos del contenido que ha sido generado. De esta forma podríamos ir introduciendo notas en nuestro sistema. Voy a introducir una última para que quede todo guardado. Perfecto. De igual forma, si nosotros no cumplimos las reglas de validación que hemos especificado para este recurso y, por ejemplo, nuestro título no incluye, por ejemplo, solo una longitud de 1, no estamos satisfaciendo la Node Request que hemos generado previamente, ya que hemos indicado que debe contener un mínimo de 3 caracteres para considerar el título válido. Así que si hacemos una petición que no cumple dicha solicitud, pues ya nos va a devolver ese error sobre la petición que hemos realizado, indicándonos que no hemos aplicado un método correspondiente o válido a la solicitud de nuestro contenido. Vamos a continuar listando ahora todos nuestros elementos. Para ello voy a mantener un body sin ningún tipo de información y voy a solicitar la información. Perfecto. Podemos observar que el listado de nuestra API también funciona correctamente y hemos obtenido los 3 recursos que hemos generado previamente, las 3 entradas que hemos generado con anterioridad. Muy bien, estamos listando y estamos guardando. Vamos ahora a actualizar un recurso y para actualizar un recurso vamos a utilizar la ruta put y vamos a indicarle que queremos actualizar la primera. Y vamos a indicarle que la primera va a ser hello everybody en lugar de hello world, por ejemplo. Vamos a realizar esa modificación y perfecto. Nos devuelve el estado OK 200, nos indica que ha sido exitoso y podemos observar cómo ahora el dato con el identificador 1 ha modificado sus valores de forma correcta. Si ahora volvemos a listar el contenido, por ejemplo, le indicamos que queremos obtener de nuevo todas las notas, nuestra API va a devolvernos todas las notas y podemos observar que la primera ha sido modificada correctamente. La única acción que nos restaría por comprobar sería la eliminación de los elementos. Para ello vamos a aplicar nuestro delete. Vamos a aplicar el método delete, el verbo delete, y vamos a indicar que queremos borrar la nota tercera, este Hello World 3. Lo solicitamos y nos devuelve éxito, success true con el status 200. Si ahora volvemos a listar el contenido, solicitamos esa petición, podemos observar que ya solo tenemos 2 elementos. Nuestra API está funcionando correctamente. Sin embargo, los recursos que estamos devolviendo a nuestro usuario podemos observar que son los recursos propiamente dichos de cada uno de los elementos del modelo. Hemos visto a lo largo de la clase anterior que si nosotros queremos que haya un recurso que nos debe ser mostrado, podemos hacerlo a través del modelo con hidden. Es decir, yo podría acudir a mi modelo y en el modelo nota podría indicarle que protected hidden y especificar el listado de los elementos que voy a estar ocultando. Por ejemplo, aunque no tendría especial sentido en este caso, pero para que nos sirva de ejemplo, podríamos estar ocultando el created add y podríamos estar ocultando el updated add.
de cada una de nuestras peticiones. Si ahora volvemos a realizar esta petición, podemos observar que al devolvernos la información, ya el created_add y el updated_add son datos que nos van a permanecer ocultos en la devolución de la respuesta API. De tal forma que estamos ya controlando dentro de nuestro servicio cómo vamos a devolver los datos en un sistema restrictivo, es decir, eliminando de la colección de datos aquellos que no queremos mostrar. Sin embargo, podría surgirnos una duda, y esta duda sería ¿cómo puedo hacerlo para añadir o cocinar los datos antes de devolverlos en la API? Por ejemplo, a mí me interesaría añadir un tercer campo con otra información que no contiene el modelo. O si yo, por ejemplo, tengo aquí una relación, es decir, yo, por ejemplo, tengo un campo que está indicando una relación de este elemento, lo veremos cuando entremos en el campo en la clase de relaciones, pero si yo tengo relacionados diferentes elementos, no quiero el identificador del elemento, quiero el elemento en sí mismo, con toda su información. Es decir, a nosotros nos puede resultar interesante modificar el formato de la respuesta que estamos dando en nuestra API. Y para ello tenemos los recursos API, los API Resource. Estos recursos lo que nos van a permitir es establecer una capa intermedia mediante la cual a cada uno de los modelos que vamos a estar generando, en este caso el modelo Node, vamos a indicarle cómo tiene que construir los datos que va a estar devolviendo. De tal forma que así, cuando devolvamos los datos como hemos hecho ahora, no estaremos devolviendo los datos en ese formato que hemos visto, donde es el formato por defecto, sino que podremos cocinar esos datos para mostrarlos en un formato ya concreto. Vamos a hacerlo. En primer lugar, lo que voy a estar aplicando es un nuevo recurso. Así que voy a generar un nuevo API Resource. Y esto lo hacemos con el comando php artisan make resource, crea un recurso y el recurso se va a llamar Node Resource. Recordad que la convención de nombres es importante para evitarnos luego posteriormente tener que hacer la vinculación del elemento. La construcción va a ser el nombre del modelo y el resource detrás, siempre Screaming Camel Case. Muy bien, generamos nuestros recursos, esperamos a que se genere, y una vez se genere, dentro de nuestro proyecto, vamos a plegar aquí parte del contenido para que podamos verlo. En app http nos ha generado un nuevo directorio y es el directorio resources, recursos. Y aquí nos ha generado nuestro Node Resource. Podemos observar que el Node Resource nos va a incluir por defecto una función que se va a encargar de realizar la traducción al array que posteriormente será retornado en JSON cuando se realiza una petición a este recurso. Muy bien. Pues nosotros ahora sobre este recurso vamos a realizar diferentes acciones que podremos aplicar para modificar su contenido. Recordad como siempre, por supuesto, que esto no continúa con el formato estándar del Laravel, es decir, un resource no deja de ser una clase que extiende, en este caso del JSON Resource, que es la clase base que incluye todos los métodos que vamos a estar añadiendo a esta clase y que nos van a permitir operar con él. Así pues, ahora en la sección toArray, fijaos que simplemente por defecto el comportamiento que estamos obteniendo ahora mismo es que este elemento está devolviendo un array con cada uno de los elementos de su modelo. Sin embargo, a nosotros nos puede interesar hacer una construcción distinta. Por ejemplo, podríamos estar retornando, en este caso, un array que diga el ID. Perfecto, sí, el ID sí voy a permitir que sea el ID del elemento. Lo voy a dejar tal cual. Luego tenemos el title, por ejemplo. Y en el title, pues imaginad que nos puede interesar hacer alguna transformación del título. Por ejemplo, devolver el título si en mayúsculas o en minúsculas o añadirle algún tipo de acción. Por ejemplo, me interesa indicar title : para hacer la concatenación en PHP this title. Ahora, cuando solicitemos un recurso, este ya no va a estar devolviendo en el campo title el title, sino que va a estar devolviendo
Pues la palabra title, dos puntos, espacio y el contenido. Es simplemente un ejemplo. En el content, pues vamos a devolver, por ejemplo, el contenido tal cual. This content. Pero además podríamos añadir nuevos campos. Podríamos añadir, por ejemplo, pues un campo, yo voy a llamarlo example, ejemplo, para que nos sirva simplemente de ejemplo. Y voy a ubicar aquí un texto que diga This is an example. Esto es un ejemplo que nos puede valer como base, como muestra de que nosotros podemos modificar cómo vamos a estar retornando los datos en nuestro servicio. Cómo vamos a estar retornando la información que nuestra API, la que estamos construyendo, va a estar mostrando su información al usuario. De tal forma que así podemos añadir una nueva capa de control sobre nuestro servicio que nos va a permitir realizar esta acción. Ahora, si acudimos, por ejemplo, a nuestro controlador, podremos apoyarnos en el nuevo recurso que hemos generado para realizar todas estas acciones. Vamos a por ello. Acudimos a nuestro Node Controller y vamos a realizar las modificaciones para que se apoye en nuestro recurso. Empecemos por el primero de ellos. Aquí estamos devolviendo una respuesta en JSON que lo que está aplicando, lo que está realizando es simplemente el listar cada uno de nuestros contenidos. Ahora, nosotros, en lugar de realizar esta construcción, que es la que hacíamos previamente, vamos a poder realizar una modificación sobre la misma. Para ello voy a traerme mi recurso previamente generado, app http, y dentro de http vamos a acudir a resources, aquí lo tenemos, y utilizamos nuestro node resource. Y ahora que tenemos nuestro node resource, vamos a estar utilizándolo. Y en lugar de devolver la respuesta, pues vamos a estar devolviendo return un nuevo recurso, un nuevo node resource que vamos a estar aplicando. Node resource, perfecto. Sin embargo, en este caso no es un recurso único, sino que estamos retornando más de uno, es decir, estamos retornando una colección. Cuando vayamos a hacer esto, podemos directamente acudir al node resource y apoyarnos en el método collection, que recordad, nuestro node resource extiende de la base JSON Resource y JSON Resource ya pone a nuestra disposición el método collection para devolver una colección de este tipo de recursos. Y en este caso, pues vamos a estar devolviendo una colección de nuestro node all, es decir, de todos los elementos que tenemos, que contenemos. Vamos a guardar la modificación y en este caso estamos realizando un JSON Resource como respuesta. Perfecto. Pues hemos hecho la modificación sobre el listado. Vamos a comprobar cómo afecta esto a el funcionamiento de nuestra aplicación. Para ello vamos a acudir una vez más a Thunder Client. Vamos a ubicar la solicitud que realizamos anteriormente, la request anterior, y vamos a volver a generar esa petición. Muy bien, observamos que recepcionamos la petición y ahora, en la petición que recepcionamos, las modificaciones que hemos aplicado nosotros sobre el recurso se realizan. Fijaos cómo ahora, además de los campos ocultos que hemos ocultado en el modelo o de las construcciones que hemos podido realizar, podemos observar que todos los campos title incluyen delante title dos puntos. Y podemos observar además que nuestro recurso incluye un example, que es un campo que no está en el modelo y que estamos retornando específicamente para este recurso API. De esta forma podemos hacer las modificaciones pertinentes. De igual forma que hemos hecho en nuestro controlador para esta modificación en el índice, la haríamos para el resto de elementos. Por ejemplo, podríamos estar devolviendo aquí en el data, en lugar de node, pues un nuevo node resource y va a ser node. Le pasamos la nota.
Y de igual forma, en el show, en lugar de devolver pues una JSON response, vamos a estar devolviendo un JSON resource, un recurso JSON, y vamos a estar indicando que nuestra respuesta ahora va a ser, pues en lugar de la respuesta JSON pura, vamos a estar retornando un nuevo, en este caso, new node resource, y va a ser el recurso que hemos generado anteriormente. Le pasamos siempre al node resource el elemento que debe mostrar. Generamos un nuevo new resource para mostrar un contenido singular. Nos apoyamos en el método node resource collection para mostrar un listado de estos elementos. Una vez más, en el update, en lugar del node, podríamos estar devolviendo, en este caso, un new node resource de node, que es el recurso que hemos generado anteriormente, y en destroy no estamos devolviendo nada, así que tendríamos con esto la traducción realizada, aplicando ahora en nuestro controlador el uso de API Resources para modificar el aspecto mediante el cual estamos mostrando nuestras colecciones a las peticiones que se nos realizan en el sistema. Y llegamos con esto al final de la clase de hoy. Gracias a la clase anterior y a esta, ya somos capaces de recorrer el circuito completo dentro del patrón MVC y devolver tanto datos en vistas dentro de una construcción monolítica como también datos a través de una API, es decir, en un sistema de backend puro donde nosotros vamos a estar devolviendo la información para que un frontal que no está desarrollado dentro de nuestro entorno de Laravel pueda hacer el consumo y la interacción con nuestro sistema. Muy bien. Tenemos entonces el circuito completo y lo tenemos tanto en vistas como en API. A lo largo de mañana, de la clase de mañana, puesto que si es posible vamos a añadir como siempre un puntito de velocidad extra en estas primeras clases, y para ello mañana aplicaremos, si estás viendo el contenido en directo, una nueva clase. Vamos a poner el foco en la sección de Database y vamos a finalizar nuestra comprensión de todos los elementos que implican a este directorio. Es decir, vamos a estar trabajando factories, vamos a estar trabajando seeders, vamos a estar trabajando faker para poder finalizar nuestra comprensión sobre el uso del sistema de Database. Todo ello a lo largo de la siguiente clase. A programar.